I walk through the fire, the sound of a lion. I found my way back in the end. Baby, I've fallen for you and the way you make me feel. Don't need to pretend. Después de recorrer Toronto y las cataratas del Niágara, tomé camino a la capital de Canadá, Ottawa, donde elegí como opción de hospedaje uno de los hostales más interesantes en los que me he hospedado, una antigua prisión reformada en hostal. Este hostal cuenta con habitaciones adaptadas en celdas, con puertas de hierro o barrote, cuenta con sala común, comedor, área de lavado, jardín, regaderas y se rumora que el edificio está embrujado. Y puedes conocer toda su historia por medio de un tour gratuito que se hace todos los días reservando en la recepción. Ok, ahorita estamos en el cuarto donde era el solitario. Esto era donde metían a los presos aquí, los encadenaban y los dejaban castigados, ya sea porque habían tenido mal comportamiento, y nos comentaban que antes estas ventanas no tenían vidrio, entonces estaban a la intemperie, y con el mal tiempo que hay aquí en Ottawa, luego la nieve llegaba hasta acá y los prisioneros podían tener hipotermia, se enfermaban, y pues era el castigo que los guardias le daban por portarse mal. En todos los pisos hay unas rejas que ahorita les voy a mostrar. Esas rejas las pusieron porque cuando los presos salían de sus habitaciones, entre ellos mismos, como eran muy agresivos, se empujaban y se mataban aquí en las escaleras. Entonces pusieron esas rejas para evitar esos incidentes. Ok, esta es una parte de las celdas que se les daba en el 8º piso a los criminales más serios. La celda es de un pedacito de cuarto, es nada. Se supone que es para una persona, pero como tenían sobrepoblación aquí en la cárcel, metían hasta 3 personas. O sea, imagínense 3 personas en este cuartito y no tenían baño. El baño era una cubeta que la tenían que compartir entre todos los criminales. Qué feo, ¿no? Oigan, bueno, algo que me gustó muchísimo del hostal es que tiene una ubicación perfecta, ya que puedes acceder a varios lugares. Tenemos el Byward Market en la esquina, tenemos tiendas, tenemos supermercados y sobre todo tenemos uno de los puntos más importantes aquí en Ottawa y uno de los edificios más emblemáticos, que es el Parlamento. Aquí a mi derecha tengo Parliament Hill y aquí atrás de mí tengo el Parlamento. Detrás de nosotros vamos a encontrar el mirador que nos va a dar la vista escénica de todo este lugar. Y en la parte de atrás de ustedes se encuentra el canal Review. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero aquí se los pongo porque soy malísimo con nombres en francés y aquí la mitad de las cosas está en francés. Pero bueno, no les cuento más, vamos a empezar a explorar estos edificios. Una recomendación es que tienen que llegar súper temprano porque pueden acceder en tours, pero solo hay en inglés y en francés. Entre más temprano lleguen, más posibilidades tienen de tomar el tour en inglés y así entran mucho más rápido. El tour es gratis, pero les digo, tienen que madrugar y venir súper temprano. Ahorita nosotros intentamos entrar y solo nos dijeron que lo tienen en francés, entonces todavía el inglés medio lo mastico y puedo entenderlo un poco más que el francés. El corazón político de Canadá se centra en la colina del Parlamento de Ottawa, o mejor conocido como Parliament Hill, que está coronada con una serie de grandes edificios públicos. El edificio más impresionante es el edificio central de estilo gótico y es el edificio principal del Parlamento, elevándose en su centro la Torre de la Paz y techo a 2 aguas cubierto de cobre. El edificio está rodeado por la coincidencia de bloques oriental y occidental. El bloque central alberga el Senado y las cámaras comunes, donde hay galerías abiertas al público
para los visitantes que deseen ver los procedimientos parlamentarios. Vale la pena realizar una de las excursiones diarias gratuitas para admirar el interior del bloque del centro y su piedra tallada a mano. I was never the one to give up the ghost, no, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson, cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Oigan chavos, a 2 cuadras del hostal está el Byware Market, que es una zona aquí en Ottawa que vamos a explorar, pero antes venimos a comer aquí el de Dubliner, que está justo en el comienzo de Byware, del mercado de Byware. Entonces vamos a comer, vamos a descansar un poquito aquí y vamos a explorar más de estas calles, así que provechito, con permiso, porque tengo mucha hambre. Ottawa es una ciudad con una gran variedad de comida. Definitivamente una gastronomía multicultural. Decidí comer en este lugar por recomendación del hostal, la cual la comida fue muy deliciosa, pero los precios sí son un poco altos. I get so sad at the thought of losing you. I'm losing you. I can't bear the thought of losing you. The day goes by, even the worst ones hate, they make me smile. I stop the world if it would give us time, yeah, to work things out, to work things out. Oigan, ahorita ya nos encontramos en el Byware Market, que se encuentra en el corazón de Ottawa. Este mercado es especial para compradores y para amantes de la buena comida, ya que alrededor vamos a encontrar muchísimos restaurantes, vamos a encontrar gente local vendiendo productos locales, incluso extranjeros vendiendo productos de sus propios países. Encontraremos ropa, encontraremos joyería, muchísimas cosas más. Y se encuentra justo atrás de la colina del Parlamento. Así que una vez que acaben de explorar el Byware Market, se pueden ir a conocer la colina del Parlamento, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. En el camino al Byware Market y la colina del Parlamento se encuentran estas letras de Ottawa que están justo atrás de mí, que son dignas de una buena foto. Así que vamos a seguir explorando. Este mercado ha sido el punto de reunión por casi 2 siglos, conectando a los productores rurales con los consumidores urbanos desde 1826. Lo estableció por primera vez el teniente coronel John Bay, un ingeniero que también construyó el famoso canal Rideau. Bueno, y estamos ahorita en el parque que se llama Major's Hill Park. Si quieren venir a ver las panorámicas del Parlamento y del hotel que tenemos aquí atrás, que no lo sé pronunciar, discúlpenme, pero aquí se los pongo. Tenemos el Parlamento, tenemos el canal, tenemos el hotel y justo a mi derecha tenemos Notre Dame. Entonces está todo muy cerca, la verdad pueden llegar caminando, no hay ningún problema de que renten bicicleta o tengan que tomar algún transporte público. La verdad, mientras estén en el centro se pueden mover caminando a todos los lugares porque todo literal está muy cerca. Para los amantes de la naturaleza, el Major Hills Park es el lugar adecuado para visitar en Ottawa. El parque es bellísimo, con una serie de senderos, lugares para practicar ejercicios físicos, hacer picnics, caminar o simplemente relajarse en la sombra de un árbol. Considerado un refugio de los habitantes de la ciudad,
el Major Hills Park recibe una serie de visitantes en busca de momentos de tranquilidad en medio de la gran naturaleza. La atracción también presenta una vista preciosa de Ottawa, principalmente de la colina del Parlamento. Bueno, y enfrentito del parque, chavos, encontramos la Basílica de Notre Dame. Esta es una basílica como la que existe en París, pero no es la misma. Es como que una derivada. Es una iglesia mucho más chica aquí en Ottawa. Antes había otra iglesia aquí que en 1832 la derrumbaron para construir esta. Ya después de que derrumbaron la anterior iglesia, en 1846 se terminó esta iglesia de construir. Entonces vamos a ver qué tal está por dentro. La entrada es gratis y aquí las misas se dan en inglés y en francés. Así que vamos a ver qué tal está. Considerada la mayor y más antigua iglesia de la ciudad, la Catedral de Notre Dame tiene un interior hermoso que trae a todos los visitantes momentos de paz y tranquilidad. La iglesia fue construida en 1885 y es un magnífico ejemplo de la arquitectura neogótica. En su exterior, en la fachada principal, hay dos altas torres revestidas de piedra que dan un aire esplendoroso a la construcción. El contraste de colores, sobre todo azul y dorado, deja el lugar sereno y tranquilo. La Catedral de Notre Dame es la sede de la arquidiócesis en la Iglesia Católica en Ottawa y forma parte del Patrimonio Histórico Nacional de Canadá. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before.